Mi nombre es Lady Caterina Evia Romero, hacemos parte del grupo número 12 y nos correspondió el tema Derechos de Autor. Mi grupo está conformado por David Cortés, Esteban Ocampo, Juliet Larrota, Don Álvaro Cuesta y quienes habla, Lady Caterina Evia Romero. ¿Qué son derechos de autor? El derecho de autor es un término jurídico establecido en el que se describe y determina los derechos que tienen los creadores o autores de sus propias obras literarias o artísticas, productos y servicios tanto culturales, tecnológicos como comerciales. También tenemos que las obras que se prestan a la protección por derecho de autor van desde los libros, la música, la pintura, la escultura y las películas hasta los programas informáticos, las bases de datos, los anuncios publicitarios, los mapas y los dibujos técnicos. Ahora vamos a seguir hablando qué es una obra y cuáles son los tipos de obra. Decimos que antes de entrar a un término específico de qué es obra, vamos a proceder a dar un término o determinar su origen etimológico. Decimos que una obra es una cosa producida o hecha por una persona o un grupo de personas. Por una obra de arte u obra artística se entiende un objeto determinado, elaborado, empleando técnicas artísticas y con un propósito estético o social. Las obras de arte según las técnicas empleadas para su elaboración podemos encontrar las obras pictóricas, obras escultóricas, obras musicales, obras literarias, obras teatrales, las obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales. También encontramos las obras escénicas, las obras plásticas y fotografías, las obras fotográficas y las obras de teatro. Ahora, para finalizar, vamos a definir qué es un autor. Decimos que autor es toda esa persona que crea una determinada obra sobre la que tendrá derechos protegidos por la ley. En general, el término de autor también se alude a productores de material de lectura, aunque puede también extenderse a todo creador de software, obras pictóricas, de cine, de música y etc. Continuamos con nuestro compañero Álvaro, que les va a seguir hablando sobre los derechos patrimoniales y las leyes que respaldan el derecho de autor en Colombia. Me correspondió hacer una breve y minúscula exposición de un tema de tanta importancia y trascendencia como lo son los derechos patrimoniales y morales respecto de los autores. Pero previamente permítame dejar en claro lo siguiente. Desde el momento mismo de la creación de la obra, se le reconoce a los autores dos clases de prerrogativas: los derechos morales y los derechos patrimoniales. En su orden, entonces, tenemos que los derechos morales son derechos personalísimos, a través de los cuales se busca salvaguardar el vínculo que se genera entre el autor y su obra, en tanto esta constituye la expresión de su personalidad. En tal carácter, los derechos morales son inalienables, inembargables, intransferibles e irrenunciables. Ahora bien, los derechos patrimoniales son prerrogativas de naturaleza económica, patrimonial, con carácter exclusivo, que permite a su titular controlar los distintos actos de explotación de que la obra puede ser objeto. Lo anterior implica que todo acto de explotación de la obra, amparada por un derecho patrimonial, deberá contar con la previa y expresa autorización del titular del derecho correspondiente, quien podrá señalar para tal efecto las condiciones onerosas o gratuitas que tenga bien definir en ejercicio de su autonomía privada. Ahora, con relación a las leyes en Colombia sobre derechos de autor, vale la pena resaltar que en Colombia nuestros legisladores desde hace ya mucho tiempo han venido cayendo
en el llamado populismo legislativo y aprueban normas para cada caso en particular, sin entrar a analizar su verdadero valor jurídico, político, social y económico. Para el caso que nos concita, son muchas las leyes en favor de nuestros autores, pero bien vale la pena examinar los convenios y pactos internacionales firmados por Colombia y que le dan un verdadero aire a nuestros autores, que entre los años 1982 a 2019 se han dictado 19 leyes, una más o menos, es decir, eso no tiene ninguna importancia. Lo importante es de que se han suscrito convenios internacionales firmados por Colombia. Ellos son 9. Leyes y convenios que entran en desuso precisamente por su falta de practicidad. Buenas noches, yo les voy a hablar sobre la duración de los derechos de autor y de las licencias. La duración de los derechos de autor está sujeto a un plazo de vigencia limitado en el tiempo. Transcurrido este tiempo de protección, las obras ingresan a dominio público, permitiendo con esto su uso de forma libre, sin generar ningún tipo de reconocimiento o pago de regalías. Esto se presenta dado a que con el tiempo se dificulta encontrar a los herederos y poder hacer negociaciones con ellos. Existen diferentes plazos de protección. El plazo se estableció en el convenio de Berna, en donde se indicó que las regalías serían pagadas durante la vida del autor y posterior a su muerte por un tiempo no inferior a 50 años. En Colombia, bajo el artículo 21 de la Ley 23 del año 1982, se establece un pago aplicable a personas naturales correspondiente a la vida del autor y a 80 años después de su fallecimiento. Cuando las obras son en colaboración, estos 80 años se empiezan a contar a partir del fallecimiento del último coautor. En cuanto a las personas jurídicas, en el artículo 18 de la decisión 351 del año 1993 se señala un plazo no inferior a 50 años contados a partir de su divulgación o realización de la obra. Para las obras que son compuestas por varios volúmenes que se publican periódicamente, el término se cuenta de forma individual para cada una de ellos, donde la fecha que se toma es la de la publicación. Esto se encuentra en el artículo 22 de la Ley 23 del año 1982. Y en el artículo 25 de esta misma ley se establece que las enciclopedias, los diccionarios u otras obras que son colectivas, se cuenta el término de protección a partir de la fecha de su publicación. Como lo dije anteriormente, después de terminarse ese tiempo de protección, estas obras ingresan a dominio público, en donde ya se puede hacer su uso de forma libre sin obligar a remuneración por ello. Esto en cuanto al dominio público, a los derechos al tiempo de duración de los derechos de autor. En cuanto a las licencias, estas hacen referencia al conjunto de condiciones por las cuales el autor decide su obra cómo va a ser usada. Esto con el fin de evitar la reproducción de forma ilegal, ¿sí? Lo que afecta al autor al violar los derechos que él se está reservando al momento de su publicación o de la divulgación de su obra. Dada la evolución tecnológica, los empresarios y los artistas están en constante evolución para poder salvaguardar su inversión creativa. El autor puede crear su propia licencia con el hecho simple de manifestar las condiciones que en un lugar visible, las condiciones que él quiera manejar o de lo que se quiera reservar en cuanto a su obra. Como por ejemplo, quiero o no que otra persona diferente al autor
reciba alguna remuneración o regalías por esta obra, o quiero o no que se modifique mi obra. Estas son como las condiciones que él pacta. Existen varias empresas que se dedican a la creación de licencias de manera que se adapten a las necesidades de cualquier artista o de cualquier autor para su reproducción. Esto en cuanto a las licencias. Para entrar ya a hablar qué tipo de licencias hay o cómo se manejan, va a hablar mi compañero Esteban. Muchas gracias. Licencias copyright y copyleft. Las licencias copyright hacen referencia a toda la protección de esos derechos de autor cuando generamos o un autor genera una obra como una fotografía o como un video, entre otras. La copyright lo que le permite es al autor, mediante una licencia libre, le permite esa distribución, esa copia o esa modificación de la misma obra. En ese sentido, podemos decir que el copyleft es una herramienta jurídica que permite revertir el monopolio de esta obra y permite también al autor desistir de las restricciones que se puedan generar a la hora de difundir esta información. Aprovechando el tema, aunque por supuesto no hay unidad de materia y yo anuncio mi voto positivo, quiero preguntarle a los ponentes y aprovechando la presencia de la señora ministra de las TICs aquí, dos asuntos. Uno lo mencionó ya el senador Gustavo Petro. Yo creo que estamos en mora hace rato de eliminar Saico y Asimpro, que sea el Estado el que recauda con el destino exclusivo, por supuesto, de proteger a nuestros autores y compositores. Tiene que ser una responsabilidad estatal. Se ha venido abriendo camino, doctor Gabriel Haas, usted que es un hombre conocedor del derecho público, esa propuesta de lo que llama el senador Petro el acuerdo entre privados, es decir, la inexistencia del Estado. Yo recuerdo que cuando empezó la pandemia, el gobierno propuso que entre arrendatarios y arrendadores hicieran acuerdo entre privados, es decir, arréglenselas como puedan. Como puedan significó que en unos casos los arrendadores perdieron todo porque nadie volvió a pagarles y en otros los arrendatarios terminaron en la calle por cuenta de conflictos que no pocas veces terminaron en situaciones agresivas. Eso del acuerdo entre privados luego se pregonó también para los bancos y sus clientes. A propósito de la pandemia, que quien tenía atrasos o créditos impagables por cuenta de la pandemia, senador John Harold, entonces que se arreglara el cliente con el banco, a ver cómo le iba en ese acuerdo entre privados. Es la inexistencia del Estado. Y a propósito de una de las tantas denuncias contra los abusos de Saico y Asimpro a usuarios de buena fe que sintonizan las emisoras en sus pequeños restaurantes o en el taxi o en la buseta de transporte público, el gobierno les anunció que lo que debían hacer era un acuerdo entre privados, ponerse de acuerdo de nuevo con Saico, a ver cómo pagaban o no pagaban. No, yo creo que el Estado tiene una responsabilidad y aquí estamos en mora de que el Estado mismo asuma esa tarea, recaude y garantice a los autores y compositores colombianos su justo pago, y eso implicará otro proyecto. Y el otro asunto que pregunto, señora ministra, a ver si usted quiere orientarnos, aprovechando su oportuna presencia, yo se lo preguntaba ahora en privado, presidente Arturo, es que hemos conocido que el gobierno está a puertas de abrir una convocatoria, la primera en 12 años, para emisoras comerciales, vicepresidente Jaime. Y qué bueno saber cuándo va a ser. ¿Qué garantías tendrán los ciudadanos para acceder de manera equitativa, equilibrada, democrática, y que esa convocatoria no termine siendo una nueva concentración de emisoras en los grandes pulpos de la comunicación nacional, sino que permita abrir voces para la democracia? Entiendo que ya lo hizo el gobierno para nuevas emisoras comunitarias. Más comunitarias debería haber y menos comerciales, pero ya que va a haber más comerciales,
qué bueno que sepan los colombianos cómo van a acceder a esas oportunidades sin tener que postrarse ante los grandes pulpos comerciales, 2 o 3, que hoy detentan la mayoría de las emisoras colombianas. Gracias, presidente. Hoy vamos a hablar de Saico y Asimpro. Saico y Asimpro es una entidad privada sin ánimo de lucro, con personería jurídica y con licencia de funcionamiento desde 1987. Esta nace con un objetivo, o uno de los objetivos específicos es de recaudar por sus mandantes las recopilaciones pecuarias de la autorización y divulgación de la música. ¿Cómo lo hacen ellos? Tanto en el transporte público o en la época, bueno, en el transporte público ahorita porque son los taxis, pero también se utilizaba mucho cuando estaban los antiguos buses en la Troncal Caracas, etc. Igual esto funciona en todo el país, donde el señor del transporte ponía su música o su emisora, o solamente por el hecho de poner la emisora tenía que pagarle la empresa a Saico y Asimpro una especie de impuesto por el uso. Este dinero se va, o se supone que se va para los artistas por su creatividad y lo que ellos hayan hecho en la música, por su contribución al arte. También funciona con locales comerciales y también funciona, digamos, con los mercados pequeños, digamos, panaderías, peluquerías, cualquier tipo de negocio, pequeño o grande, que ellos distribuyan o publiquen música, ya sea en la radio o ahorita en este tema que se está viendo como el YouTube y eso, que se pueden ver videos más directamente. Una de las problemáticas que ha habido en Saico y Asimpro es que, o no en Saico y Asimpro, sino de los usuarios, es que les están cobrando unas tarifas, pero es que ya la tecnología permite que en otros países o otros grupos de música divulguen la música gratuita, de libre funcionamiento. Pero igual Saico y Asimpro se beneficia de esto y está cobrando. Pero ¿cuánto es que paga Saico y Asimpro a los artistas? Hace tiempo salió un artículo, es más, por el grupo de Artesiopelados, donde les llegaba un cheque mensual de 150 pesos. Imagínense, eso llegaba por Saico y Asimpro. Lucho Bermúdez y otros artistas también hicieron esa apelación de que les llegaba unos recaudos muy pequeños, sabiendo que Saico y Asimpro todo el tiempo está recogiendo los dineros de los bares, discotecas, peluquerías y de centros comerciales por el uso de la música. Se supone que ellos, si es privado, ellos igual forma pueden condenarlo al usuario, al empresario, con el cierre de la empresa, con impuestos moratorios. Y ¿cuál es el camello ahí? ¿Cuál es el tema ahí? Que si uno se llega a quedar, digamos, a incumplir esa obligación que uno adquiere, pues toca hacer las filas, hacer negociaciones de pago, acuerdos de pago, etc. Porque recuerden que cuando uno monta o abre un local, uno tiene que pedir tanto en la curaduría como en planeación los permisos, y en la alcaldía local los permisos para abrir el centro o su negocio. ¿Por qué en la curaduría? Porque en la curaduría le van a decir a usted si ese espacio donde usted va a poner cierto negocio, si es apto para hacerlo. Planeación también por el uso del POT, ¿cierto? Pero también toca pedir permiso en la policía, en los bomberos, las licencias, porque recuerden que los bomberos miran si usted tiene el extintor, si tiene zonas de seguridad, de salida,
de emergencias, etc. Pero aparte de eso, mete las manos Saico y Asimpro. Cuando llega Saico y Asimpro a un local, él los que miran, pues si usted puede llamar o hacerlo coloquialmente hace más de uno, que esperar que le llegue el Saico y Asimpro a su establecimiento. Y ellos que miran la infraestructura, dicen, bueno, este señor tiene, no sé, una panadería, tiene tantas mesas, por lo tanto le cabe tanta gente, tiene tantos televisores, y eso va subiendo. Ah, pero tiene un videobin, va subiendo el incremento. Entonces le dice, señor, usted tiene un computador, pero es que resulta que el computador está enlazado para la caja. Y ellos a veces no toman cuenta de eso, lo toman como si fuera un computador donde usted puede poner música ahí o puede proyectar videos. Entonces eso va subiendo. Pero usted tiene 3 televisores, 2 televisores en la panadería, pero es que uno no sirve, pero usted tiene 3 televisores, se lo van subiendo y le van haciendo, digamos, el incremento ahí. Después ya le dicen cuánto usted tiene que pagar. Eso es Saico y Asimpro, señores. Gracias por escucharme.